Bienvenidos un día más a Alice de Brases. Hemos vuelto tras el verano tan caluroso que nos ha tenido retenidos porque es que no había Dios que pintara en este mes de agosto. Hemos pintado un poquito, pero no todo lo que nos hubiera gustado. Pero empieza el curso escolar, el volver a empezar, que decía el Corte Inglés. Así que volvemos con muchas fuerzas y con muchos vídeos preparados. Tenemos un montón de ideas para estos próximos vídeos que creo que os van a flipar. Y empezamos con algo muy especial que le tenía muchas ganas. Vamos a atacar esas nuevas miniaturas de Star Wars Legion. Y ya sabéis, chicos, que este vídeo y todos los vídeos del canal están patrocinados por Goblin Trader, así que si queréis haceros con estas miniaturas o cualquiera de las pinturas y materiales que vais a ver en el vídeo, simplemente tenéis que ir al link que os dejo en la descripción, pincháis, os lleva a la página web y vais a poder haceros con todos. Pero siempre os voy a recomendar que vayáis a las tiendas físicas donde os van a ayudar de mil amores. Así que ya sabéis, chicos, Goblin Trader. Y es que Star Wars Legion está viendo una especie de revival. Han venido con su segunda edición, con unas miniaturas increíbles. Los primeros troopers eran duros, pero estos nuevos son increíbles. Miniaturas muy buenas, prácticamente sin rebabas, encajan perfectas, diseños guays, geniales y acordes a nuestras películas favoritas. Así que vamos a meternos en la que es mi licencia favorita, que me perdone Marvel y Warhammer, y vamos a pintar un rebelde y un trooper para que veáis estas nuevas miniaturas, cómo han cambiado y lo fácil que puede ser pintar este juego. En este caso vamos a ser muy directos. Empezamos con el Stormtrooper, vamos a hacer una serie de lavados en lo que es la armadura y después vamos a limpiarlo. Y en el que es el rebelde, lo que vamos a hacer es unas capas bases, un lavado y recuperamos. En este vídeo no os hago Battle Ready y Parade, porque en el del Stormtrooper es verdad que es todo muy seguido y ya por no cortar la dinámica, pues hago los dos igual. La imprimación en el caso del Trooper en blanco, obviamente, y aún así vais a ver que me vuelvo un poco loco. Y en el caso del rebelde vamos a utilizar una imprimación que puede ser o verde o un poco gris, lo que preferáis, pero que os ayude a ver un poco los detalles. Vamos a ver el vídeo, vais a ver lo fácil que es, lo sencillo, y empezamos con Star Wars Legion en esta 2.0. El primer paso que vamos a hacer es diluir este Reddish Grey de AK, como veis. Esta es la textura que le voy a dejar más o menos a la pintura. Y sobre una imprimación blanco de Vallejo vamos a aplicarlo sobre toda la armadura de nuestro Stormtrooper. Como veis, la idea es que los recovecos se queden pues bastante delimitados, bastante definidos con este sombreado que estamos dando. No es una pigmentación muy fuerte gracias a la dilución que hemos hecho, así que en las zonas intermedias tampoco lo va a manchar tanto, lo que va a facilitar después el pintado con los siguientes colores. Pero nos sirve así para hacer una distinción entre lo que va a ser la sombra más marcada con este Reddish Grey y lo que van a ser los tonos intermedios y los perfilados finales que haremos en esta armadura blanca de nuestros Stormtroopers. Ahora con negro vamos a pintar todas las partes del mismo color que tiene nuestro Stormtrooper. No tiene tantas, pero son importantes. Es el arma, todo lo que son los guantes, las juntas de las partes flexibles de la armadura, ya sabéis, esas zonas del casco, sobre todo pues los ojos, la parte del respiradero del bucal, esa parte de lo que es la frente. Bueno, todos estos elementos tan característicos y que sirven un poco para romper esa línea de color tan monocromática de nuestros Stormtroopers. Vamos a pintar con Off-White todo lo que es ya la armadura blanca de nuestro Stormtrooper. En este caso lo que vamos a hacer es respetamos ese sombreado que hemos generado con el lavado de Reddish Grey y vamos a pintar las partes planas. Como veis, no utilizamos un blanco puro porque vamos a ser el que utilicemos para perfilar y así generar un poquito más de volumen en la armadura. Además no quería hacer un blanco puro en la armadura porque tampoco me gusta tanto, sería un poco más soso, ¿de acuerdo? Así que en este caso simplemente vamos a aplicar un par de capitas bien diluidas, ¿de acuerdo? Para que cubra bien y queda un tono homogéneo. Mirad qué sencillo y qué bien agarra gracias a que tampoco está muy manchada la imprimación. Y ahora ya sí, con blanco puro, en este caso de AK, vamos a hacer un perfilado, una iluminación de toda la armadura de nuestro Stormtrooper. Al jugar con un blanco muy parecido, un blanco roto, que es ese Off-White en las partes planas y un perfilado blanco en lo que es el resto de la armadura, conseguimos hacer una mayor volumetría, una mayor sensación, de acuerdo, de contraste entre lo que son las luces, las partes medias y sobre todo ese sombreado con Reddish Grey, que no llega a ser negro y así no parece que está tan cortado, que parece que está dibujado casi.
y nos da una sensación un poquito más bonita, o al menos a mí me lo parece, me gusta más. Fijaros qué fácil es y qué bien queda esta armadura. Para las partes negras de la armadura que son flexibles, es decir, las que no van a ser el arma, vamos a empezar primero iluminando con Corvus Black de Games Workshop. La idea es hacer una iluminación diferente entre lo que son, pues ya os digo, esos negros de la armadura y el arma. En este caso lo voy a diferenciar para dar un poquito más de juego. La iluminación del arma irá más hacia azules y en el caso de estas partes flexibles y demás va a ir más hacia grises. Y es así que para esta iluminación de estas partes grises vamos a utilizar ahora Dawnstone, ¿de acuerdo? Esta no va a ser la luz final, así que podéis hacer una iluminación un poquito más gruesa, ¿de acuerdo? Siempre que vamos a terminar con una iluminación última, ese último perfilado va a ser el más finito, una línea mínima. Pero cuando hacemos un perfilado previo puede ser un poquito más gordo, para que haya una transición entre el tono medio, el perfilado casi final y ya el último punto de perfilado. Y ese último punto de perfilado va a ser con Administratum Grey, también de Games Workshop. Van a ser los últimos toques, de acuerdo, esas pequeñas líneas finales, algún pequeño raspón si queréis hacer en alguna zona, sobre todo por ejemplo en la zona de la frente o cosas así, con este tono. Para el arma vamos a utilizar la iluminación con Dark Reaper, llevándonos un poquito más estos tonos hacia zonas más azuladas. Hacemos un poco de diferencia entre los negros de lo que era la armadura y así jugamos un poquito con la variedad cromática de estas figuras, que tampoco tienen muchos colores, pero hemos hecho también con grises, pero así rompemos un poco más. Seguimos iluminando con Thunderhawk Blue, en este caso también de Games Workshop, ¿de acuerdo? Como veis, la luz todavía es un poquito más gorda, no llegamos a hacer solo pequeñas líneas, eso será con el paso siguiente. Y es con Fenrisian Grey con quien vamos a hacer el perfilado final de esta armadura. En algunos lados serán pequeños puntos de iluminación, en los vértices, en las zonas siempre más cenitales. Veis que siempre jugamos con una iluminación cenital. Y fijaros que con esto terminamos la miniatura. Ha sido muy sencillo de pintar. Vamos a ver un poco cómo hacemos la peana, un poco pensada en un desierto estilo Tatooine. Tras darle un dry ground de acá, lo que vamos a hacer es aplicar este ocre desierto por toda la superficie de la peana para generar un poquito más de contraste y dar una sensación más de tierra desértica. Vamos a hacer un pincel seco con medium sand de acá. Y un segundo pincel seco con Ushabtibound de Games Workshop, ¿de acuerdo? Siempre con mucho cuidado de no manchar las piernas, los pies, nada de las zonas adyacentes. Vamos a concluir con un elemento final que va a dar un poquito más de juego. Y es que vamos a hacer una dilución al 50-50 de estos pigmentos líquidos de acá, ¿de acuerdo? Con el medium específico que tienen para ellos. Sabéis que son óleos con pigmentos, lo vamos a aplicar por toda la superficie y cuando seque va a dar la sensación de una tierra más realista. Empezamos ahora a pintar nuestros rebeldes y para ello vamos a empezar por la parte de la piel. En este caso es una piel similar a un tono blanco humano, ¿de acuerdo? Así que empezamos con Beige Red, vamos a cubrir toda la superficie. Si fuésemos a pintar otro tipo de alienígena, pues bueno, podríamos utilizar pues, azules, verdes. Si queremos hacer una piel negra, pues sabéis, con un marrón muy oscuro, pero el proceso es el mismo. Después seguimos con la parte de lo que son las telas. En este caso vamos a empezar con los pantalones. Vamos a utilizar este green ocre de acá. Como veis, cubre muy bien. Mi idea es empezar a dar las capas base con tonos, sobre todo de acá, que son más pigmentados, cubren mejor. Y luego trabajar seguramente con Games Workshop, que es un poquito más diluido. Con marrón carbonizado, en este caso de Vallejo, vamos a pintar todas las correas que tiene. Este tono es similar al del Rhinox Hide de Games Workshop, pero cubre un poquito más, así que para lo que son capas bases, que necesito un tono muy homogéneo, con una buena cobertura, lo voy a utilizar. Cuando voy a hacer degradados, que necesito que fluya un poquito más los colores, las transiciones sean un poquito más fluidas, puedo utilizar pinturas como las de Choosing Coats o las de Games Workshop, que no son tan pigmentadas y permiten mejor esos fundidos y transiciones. Y ya sabéis, chicos, que si queréis hacer una ayuda al canal, dadle a like,
comentad y por supuesto compartir el vídeo, que ayuda a la difusión del mismo. Pero si queréis hacer una contribución más directa al canal, porque son 2 euros al mes, lo que es un café al mes, podéis ayudarme a que crezca y vamos poco a poco haciendo más grande el canal. Por eso quiero dar las gracias a quienes ya son miembros premium, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Josa Rojo, a Carlos Llorens, a Bioboro, a 0x Noob, a Jonathan Domínguez, a Rafael Florido, a Miguel Gómez, a Álvaro, a Alejandro Torres, a José María Martínez de Celís, a Adrián Ron, a Jesús Melero, a Víctor, a Spike, a José Ángel Vidania, a Vicente Velázquez, a Luis Hildur, a Dani Fénix, a Mario Vicente, a David Manteca, a Avi Workshop, a Javier Rodríguez, a Mico, a Marcos Sánchez, a David Gómez, a David Freestyle 94, a Cidejamed 7742, a Lana Petkovic, a MDH Gameplays, a Egrim y a GeoNeo Rex. Muchas gracias a todos vosotros y por supuesto a Goblin Trader, ya sabéis, el patrocinador del canal de este vídeo. Muchas gracias a todos, chicos, comentad, compartid y por supuesto dadle a like. Seguimos. La parte de la camisa interior va a ser con deck tan. Si nuestra figura tuviese algún tipo de gorro, en este caso es muy característico que es marrón, pero si fuesen gorros de otro tipo, como todas las figuras que tienen los rebeldes, podemos utilizar también este tono para jugar un poquito más a darle una variedad cromática. Ya sabéis que con estos mismos colores yo iría variando según el soldado, porque no tienen un equipo tan homogéneo como los troopers. Con este Dark Rust vamos a pintar esas botas que tienen nuestros soldados. Y volvemos a la idea, podemos variar un poquito los tonos entre las diferentes figuras. Lo que es la parte de la chaqueta, en este caso vamos a utilizar Mountain Brown, es un color que me gusta bastante y no suelo encontrar un sustituto en otras marcas como sea AK o Vallejo, así que vamos a utilizar este tono para pintar ese chaquetón que es bastante característico de estas figuras. Para lo que es la parte del arma vamos a utilizar negro de AK. Cualquier otro elemento que queramos pintar en negro, en este caso por ejemplo, esta raza de alienígenas es muy concreta y los ojos suelen ser negros casi por completo. Así que vamos a utilizar también este tono para pintar esta parte de nuestra figura. Con mucho cuidado, aprovechad este momento que el resto de zonas todavía no están pintadas para hacerlo. La mochila, así como las correas de la mochila, la vamos a pintar con este Gunship Green de acá, este tono verde militar bastante bonito. Aquí igual podemos hacer variaciones, aunque a lo mejor en las mochilas, así como en las armas, utilizaría los mismos tonos para homogeneizar un poco aquí el equipo de las figuras. Con Grey Green vamos a pintar esas partes que no son de tela de nuestra figura. No queríamos utilizar metálicos en esta zona, así que hemos variado para estos tonos. No quería hacer metálicos porque ya que son tropas que bueno suelen ir un poco más emboscadas y estas cosillas, no quería darle mucho tono metálico que le quitaría un poco de realismo. Y es por eso que estos tonos metálicos los vamos a dejar para zonas muy concretas. Por ejemplo, esas medallas que llevan, esas señales de rango que lleva en la chaqueta y unos pequeños elementos que tiene en la mochila, así como los botones de las mangas. Vamos a aplicar Strong Tone de Army Painter por lo que es toda la superficie de nuestra figura, excepto lo que es la piel del alienígena. Para la piel del alienígena vamos a aplicar diluido Tussborg Fur de Games Workshop. Comenzamos ya a iluminar la figura una vez se ha secado todos estos lavados. Volvemos a utilizar los mismos tonos que cogimos en la parte del baseado y recuperamos un poco el tono. En este caso, para los pantalones vamos a recurrir a este green ocre y vamos a ir iluminando, respetando siempre ese sombreado que nos ha generado el lavado de Army Painter y apoyándonos siempre en un punto de vista cenital, ¿de acuerdo? La iluminación siempre va a venir desde este punto de vista. Con los Actibound de Games Workshop continuamos iluminando. Todavía no nos vamos a ceñir solo a los perfilados de las áreas, vamos a comernos un poquito más de la superficie porque queremos que este sea más el tono dominante de los pantalones. Y ahora sí es con Scriven Skull con el que vamos a hacer el perfilado, la última iluminación de todos los pantalones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que este tono tan bonito de Games Workshop, tan desaturado, sea el punto final para pintar las telas de los pantalones, que ya sabéis podéis variar en otras figuras, que tengan los pantalones marrones y a lo mejor esto sea el tono que tienen las camisetas, la chaqueta, lo que queráis.
vamos a recurrir a este Boar Hide de Choosing Coats para pintar lo que son las partes de cuero más oscuras, pues la guarda esa que tienen en las botas, guantes, a pintar los cinturones y correas. Con este Fur Cloak, también de Choosing Coats, vamos a seguir perfilando todas estas mismas áreas, ¿de acuerdo? Como veis, llevamos el tono hacia un tono más diferente, va a ir hacia anaranjados, para terminar al final con un tono similar al de la piel, que nos va a ayudar a romper un poco ese tono. Es así que con este Darwin Skin, también de Choosing Coats, hacemos ese último punto de color que os decía. Como veis, con este tono de piel hacemos la última iluminación y nos deja un tipo de cuero totalmente diferente al que va a ser después el de la chaqueta o las botas. Vamos a volver a utilizar este Deck Down de acá para recuperar un poco el tono en la camisa interior de nuestro rebelde. Ahora recurrimos a blanco para hacer el perfilado de esta misma chaqueta, ¿de acuerdo? Vamos a ceñirnos solo a los pliegues y bordes de la camisa. Para el pintado de la piel, en este caso vamos a utilizar Cadian Fleshstone, ¿de acuerdo? Vamos a recuperar un poco el tono de ese Beige Red que habíamos dado en las primeras capas bases de la figura. Con Kislev Flesh vamos a hacer la iluminación. Como siempre vamos a hacer, nos vamos a ceñir a los puntos de vista más cenitales, a lo que son las cejas, tabique nasal, en este caso, bueno, pues como es la figura, también las orejas, que son muy grandes, y esos labios que tiene, pues todo el labio superior sobre todo. Vamos a dejar lo que es la parte de la barbilla sin iluminar, porque queremos hacer una diferenciación que es bastante propia en esta especie de Star Wars. Con Flight One Flesh vamos a hacer otra iluminación, no va a ser la última, así que podemos todavía hacer una iluminación un poquito más gruesa, porque va a ser en el último paso cuando terminemos de pintar la piel de nuestro alienígena. Así vamos a hacer una mezcla al 50-50 entre Flight One Flesh y blanco puro de acá para hacer los últimos puntos de luces, son pequeños puntitos, pequeños perfilados de las zonas máximas de iluminación. Para la chaqueta vamos a recuperar un poco el tono con Moonfan Brown, ¿de acuerdo? Vamos a jugar mucho con esos pliegues, con ese sombreado que nos ha generado los lavados previos de lo que sería el nivel Battle Ready, para jugar a pintar esta parte. Vais a ver que es muy sencilla de hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unas pequeñas mezclas de tonos y va a salir muy sencillo. Mezclando Moonfan Brown al 50-50 con Cork de AK, vamos a hacer la iluminación de esta chaqueta. Ahora aplicamos Cork directamente sin mezclar con nada para seguir haciendo la iluminación hasta... Esta va a ser la iluminación previa, vamos a hacer otro punto más, así que aquí todavía la iluminación pues un poquito más gruesa, ¿de acuerdo? Puede cubrir un poco toda la superficie de pintura que queremos dar. Y ahora al mezclarlo a 50-50 con Ice Yellow vamos a hacer los últimos puntos de luz, como veis, pequeñas líneas, pequeños punteados, que le va a dar mucha naturalidad al cuero y como veis lo diferencia bastante del resto de cueros que hemos pintado en nuestra figura. Las partes verdes de lo que es esa tela de la mochila, va a recuperar un poquito el tono con el propio Gunship Green que utilizamos en el nivel Battle Ready, o sea, el inicio de nuestra figura.
Vamos a hacer ahora una mezcla 50-50 con Ice Yellow, que lo tenemos también ya en la paleta. Y vamos a hacer la iluminación de toda esta zona. Así de sencillo va a ser pintar esta mochila. Con Grey Green volvemos a pintar esas partes que no hemos querido hacer metálicas de la mochila de nuestra figura. Vamos a mezclarlo también el 50-50 con el Yellow para hacer la iluminación, pequeños puntos, pequeñas líneas de esta zona que es muy cortita, así que os va a tardar muy poco. Con Natural Steel recuperamos un poco la iluminación de todas las partes metálicas. Vamos a aplicar este Sachet Brown de Speed Paint por toda la peana, ¿de acuerdo? También le hemos aplicado un Dry Ground de acá y una vez seco lo damos para dar un poquito más de color. Un pincel seco de Montfan Brown va a generar el volumen inicial de toda esta superficie. Con Zamesi Desert damos otro pincel seco, ¿de acuerdo? Para darle un tono un poquito más amarillento, pero vamos a concluir en el siguiente punto. Como veis, hacemos una peana un poco más boscosa, ya lo veréis al final, totalmente diferente a la que fue el Stormtrooper. Y acabamos con Ushabti Brown, que va a dar el último golpe de color antes de colocar hierbas, plantas y demás. Y hemos llegado al final de este vídeo, como veis era bastante sencillito de hacer. El Stormtrooper no tiene mucha complicación, simplemente diluid bien la pintura de lo que es el Off-White para conseguir aplicar varias capas sin que quede grumoso, pero ya os digo que es un color que os va a ayudar bastante porque agarra muy bien, la pigmentación es muy buena y al no ser un blanco puro del todo, ese perfilado de blanco nos va a ayudar a dar un poquito más de volumen. En el caso del Trooper es muy fácil, pero es que en el caso de los rebeldes tampoco hay mucha complicación porque son colores muy sencillos de aplicar. Siempre el mismo sistema, capa base, un lavado, recuperamos y perfilamos. El sistema Games Workshop, por decirlo de alguna manera, funciona muy bien con estas miniaturas de Atomic Mass. Y poco más que añadir, chicos, espero que os haya gustado cómo se pintan estas miniaturas de Star Wars. Mi idea es traer un poquito más de Star Wars Legion al canal, porque ya os digo, es mi temática favorita. Me gustaría dar un poquito más de caña, porque además creo que esta segunda edición le va a sentar muy bien con todas las miniaturas nuevas, las reediciones que se van a hacer y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. No os digo qué va a ser, creo que puede molaros, es algo diferente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Espero que hayáis venido en septiembre con fuerzas. Se va el calor, viene ya este otoño que ojalá durará más tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros, pintad mucho, mucho. Nos vemos.